En el año 1928, algo inusual comenzó a tomar forma en una sencilla iglesia de Chicago. Personas caían de rodillas buscando a Dios en profundo silencio. Vecinos aseguraban sentir una reverencia que parecía atravesar las paredes. Hombres y mujeres de distintas procedencias, pobres y acomodados, llegaban sin entender por qué y salían transformados. Algunos decían experimentar un despertar espiritual incomprensible. Otros afirmaban sentir el peso de la gloria de Dios dentro de aquel templo. La religión tradicional lo llamó misticismo extremo. Los escépticos lo calificaron de fanatismo, pero muchos testigos hablaban de aquello como si el cielo mismo se hubiera inclinado sobre la tierra. Y en el centro de ese fuego espiritual había un hombre que prefería ser invisible. Pocos conocían su historia íntima. Casi nadie imaginaba que aquel mensaje, que pronto alcanzaría continentes enteros a través de sus libros, había comenzado con alguien marcado por la pobreza rural y la falta de educación. Su nombre era Aidan Wilson Tozer, un predicador sin fama, sin títulos teológicos y sin influencia humana. Antes de que las multitudes leyeran sus obras, antes de que sus palabras cruzaran océanos llevando la llama de una fe profunda, hubo un tiempo en que él se enfrentó al trabajo duro, la oscuridad y noches largas en las que buscaba desesperadamente el rostro de Dios. Pero ¿cómo se convirtió en la voz profética más respetada del siglo XX? ¿Qué ocurrió en sus horas de oración para transformar vidas tan distintas? ¿Cómo un hombre sin estudios encontró sabiduría para encender al mundo? Antes de continuar, escribe en los comentarios desde dónde nos ves. Y si esta historia despierta fe en ti, no la dejes apagarse. Suscríbete y camina con nosotros por las vidas que Dios usó para encender generaciones. Aidan Wilson Tozer nació en el año 1897 en una pequeña comunidad agrícola de Pensilvania, en un entorno de gran escasez. Era un tiempo de trabajo arduo en el campo, donde la vida de un joven comenzaba casi siempre marcada por la pobreza, la fatiga y pocas oportunidades. No había grandes lujos ni educación formal para él, solo la dura realidad de la supervivencia diaria en las granjas. El hogar donde Tozer creció era muy sencillo, casi siempre inmerso en la rutina del trabajo físico. La espiritualidad profunda llegaría más tarde, pero desde joven aprendió el valor del esfuerzo y la perseverancia. Cuando su familia se mudó a Akron, Ohio, su vida tomó un giro inesperado. Trabajando en una fábrica de neumáticos, el joven Tozer escuchó a un predicador callejero. Aquellas palabras sencillas fueron su verdadera escuela espiritual. Al llegar a casa, subió al ático y entregó su vida a Dios. Aprendió que la fe no nace en templos imponentes, sino en rincones humildes. La juventud de Tozer transcurrió llevando el peso de una vida de esfuerzo. Trabajó duro en la fábrica, cumpliendo jornadas agotadoras para poder sobrevivir. Aún así, él conservaba algo especial, una sed insaciable por conocer a Dios y una devoción silenciosa que lo apartaba del resto, como si viera un camino espiritual que otros no alcanzaban a notar. Hablaba con una madurez asombrosa. Para quienes lo conocían, era difícil comprender cómo podía acumular tanto conocimiento teológico en medio de tanta carencia de estudios formales. Aprendió a vivir con poco y a buscar mucho de Dios. A diferencia de los teólogos de su época, su mayor desafío no fue una enfermedad física, sino la abrumadora falta de preparación académica formal. Mientras otros asistían a grandes seminarios, Tozer devoraba libros por su cuenta, estudiando intensamente día y noche, forjando una mente aguda y un espíritu crítico. Para muchos, la falta de diplomas sería el final de cualquier sueño pastoral. Para Tozer se convirtió en un motor silencioso. En sus primeros años de fe, hizo un compromiso inquebrantable con Dios.
dedicaría sus días a buscar su presencia antes que cualquier reconocimiento humano o éxito terrenal. No hubo testigos, ni ceremonias de ordenación grandiosas, ni luces extravagantes. Solo un joven determinado orando en lugares apartados, prometiendo que su vida tendría un propósito eterno. Sin saberlo, aquella sed de Dios lo preparaba para un camino que desafiaría a la iglesia moderna. Comenzó a predicar en pequeñas iglesias, viajando y buscando dirección espiritual. Aceptó pastorados humildes en sus primeros años. En ese tiempo conoció el estado de las congregaciones, asistía a reuniones y observaba con dolor cómo la iglesia perdía su profundidad, conformándose con un cristianismo superficial. En su estudio buscaba aprender siempre algo nuevo, leyendo a los místicos cristianos y a los puritanos, como quien recoge agua pura en un terreno seco. No tenía títulos formales, pero su sed era inmensa. Mientras muchos buscaban fama y entretenimiento religioso, él buscaba profundidad absoluta. Llevaba consigo la convicción de que la iglesia necesitaba desesperadamente volver a la majestad de Dios. Su camino lo llevó finalmente a liderar congregaciones de la Alianza Cristiana y Misionera. En esa época, el evangelicalismo comenzaba a enfocarse en métodos pragmáticos y superficiales para atraer multitudes. El movimiento evangélico crecía, pero a Tozer le preocupaba la falta de temor a Dios. A diferencia de los pastores populares, él se negó a adoptar técnicas mundanas para llenar su iglesia. A menudo se sentía excluido por las corrientes teológicas dominantes, que preferían el pragmatismo antes que la búsqueda de la santidad. Tozer no cedió ante la presión, no adaptó su mensaje, simplemente aceptó pasar horas a solas en su oficina con la puerta cerrada, arrodillado. Allí permanecía día tras día, leyendo y buscando en las Escrituras la verdad que anhelaba transmitir. El suelo de su estudio se convirtió en su verdadero seminario. Se inclinaba sobre sus libros y oraba incesantemente. Aquellas horas de estudio solitario se convirtieron en el símbolo de su vida. El mundo religioso parecía decirle que sin una educación formal de élite, nunca tendría influencia, ni voz, ni impacto real en la teología de su tiempo. Pero en vez de rendirse, Tozer aprovechaba cada hora para escribir y predicar. Durante esos años forjó algo que cambiaría su destino. No fue una estrategia de crecimiento rápido, sino la convicción profunda de que Dios lo llamaba a denunciar la superficialidad y a guiar a la iglesia hacia la verdadera adoración. La necesidad de experimentar la presencia de Dios resonaba en el corazón de Tozer como un fuego ardiente. Los textos de los antiguos hombres de fe confirmaban su llamado. Sabía que estaba siendo preparado para ser una voz profética. Entonces surgió la oportunidad de pastorear en una ciudad mucho más grande. Una iglesia en Chicago, la Southside Alliance Church, necesitaba un pastor. Tozer, un hombre que despreciaba el materialismo, aceptó el llamado sin exigir comodidades. Con su Biblia, sus libros y una fe inquebrantable en el corazón, emprendió rumbo a la gran ciudad para comenzar una nueva etapa ministerial. Dejaba atrás los pequeños pueblos donde había forjado su carácter, sin imaginar que la metrópolis a la que viajaba sería el escenario donde escribiría sus obras más influyentes. Cuando finalmente llegó a Chicago en 1928, Tozer asumió su labor con pasos firmes y un espíritu cargado de expectativa. La ciudad lo recibió con su ritmo frenético, calles ruidosas y un ambiente lleno de distracciones propias de una urbe industrial en crecimiento. Chicago se expandía rápido, pero Tozer notó de inmediato cómo la mundanalidad y el entretenimiento se infiltraban silenciosamente en las congregaciones. Para Tozer, aquella ciudad representaba un campo de batalla espiritual.
Llegaba con un mensaje radical guardado en el alma y la convicción de que Dios lo había puesto allí para despertar conciencias. Lo que enfrentó fue la resistencia de un cristianismo moderno que no quería oír sobre la cruz y la renuncia. Sus sermones en Chicago eran directos y confrontativos. No buscaba agradar al oyente, sino llevarlo al arrepentimiento. El mensaje que compartía era profundo y cortante. Dios exige todo de nosotros, y el cristianismo sin la cruz es una farsa. La búsqueda de Dios debe ser la pasión principal del creyente. Habló de los atributos de Dios, de la majestad divina y del anhelo de una vida interior crucificada. Algunos escucharon con profundo quebranto, otros fruncieron el ceño. Su crítica a la religión basada en espectáculos inquietaba a muchos líderes. Algunos lo consideraban demasiado místico y estricto. Otros sencillamente preferían pastores que ofrecieran mensajes ligeros y entretenidos. Aunque Tozer no encontró la puerta de su iglesia literalmente cerrada, sí experimentó el rechazo ideológico de gran parte del evangelicalismo convencional. Muchos decidieron que su mensaje era demasiado duro para la época moderna. A menudo se le sugería suavizar sus palabras, adaptar su teología para atraer a las masas. Tozer escuchaba estas sugerencias y las rechazaba en silencio. Era un dolor profundo ver cómo la Iglesia cambiaba la gloria de Dios por métodos humanos. Se negó a comprometer la verdad, cerrando la puerta al éxito comercial. Se retiraba frecuentemente a orar, caminando o encerrándose en su estudio para buscar la dirección divina. Llevaba una vida sumamente austera, regalaba gran parte de sus ingresos y vivía con lo mínimo. Su mayor tesoro era su Biblia desgastada y los libros clásicos de devoción que siempre lo acompañaban. Nunca se preocupó por el rechazo de las mayorías. En la soledad de su oficina o durante sus retiros en tren, comenzó a plasmar sus pensamientos en papel. No se quejó del estado del mundo, sino que tomó su pluma como un bisturí. Apenas pedía a Dios que le diera claridad para escribir lo que la Iglesia necesitaba oír. Sabía que aunque muchos corazones estuvieran cerrados, Dios siempre tendría un remanente fiel. En su iglesia en Chicago, cultivó una congregación que aprendió a adorar en reverencia y en verdad. Fue desde el púlpito de esa iglesia donde su ministerio pastoral comenzó a echar raíces profundas. Allí, la historia tomó un rumbo enfocado en la vida interior. Tozer enseñaba las Escrituras llamando a una contemplación seria del carácter de Dios. Sus sermones no dependían de música elaborada, coros espectaculares ni trucos retóricos. Había una profundidad despojada de todo artificio humano. Había un llamado constante a buscar el rostro de Dios. La congregación creció en madurez. Tozer pasaba innumerables horas postrado en el suelo de su estudio antes de predicar. Oraba en silencio, buscando la misma presencia de Dios, afirmando que un pastor no puede dar lo que no ha experimentado a solas. Quienes asistían a sus sermones describían una atmósfera de temor reverente y santa quietud que llenaba el santuario. Su esposa, Ada, lo acompañó a lo largo de su ministerio, apoyando a un hombre cuya primera pasión siempre fue Dios. Era una vida familiar austera, marcada por la dedicación absoluta de Tozer. La dedicación de Tozer a la oración era legendaria entre quienes lo conocían. Sus editoriales y artículos comenzaron a cobrar una fuerza extraordinaria. Su pluma se volvió filosa. Después de largos períodos de adoración silenciosa, escribía textos que parecían cortar el alma del lector y desnudar el espíritu. A través de ensayos y libros como La búsqueda de Dios, sus palabras impactaron a toda una generación. Quienes lo leían quedaban confrontados. La superficialidad evangélica era expuesta brutalmente por su teología profunda. Muchos sintieron que su fe tradicional había sido sacudida. Nada volvió a ser igual.
Sus escritos se esparcieron por todo el país. Lectores de distintas denominaciones buscaban sus libros. Hombres y mujeres que anhelaban algo más que religión vacía encontraban en Tozer un faro. Las ventas de sus obras se dispararon sin ninguna campaña publicitaria. La verdad de sus palabras sostenía su ministerio. Continuaban publicándose sus editoriales en la revista de la Alianza. Era imposible ignorar su influencia. Pastores, teólogos y laicos buscaban en sus páginas dirección espiritual y una comprensión más alta de la majestad divina. Nadie imaginaba que aquel pastor autodidacta dejaría una huella tan honda en la historia. El mundo cristiano notaba que una voz inusual estaba hablando. Tozer rechazaba rodearse de celebridades religiosas o de músicos profesionales que buscaran el aplauso. Solo era un predicador de origen humilde, guiado por una devoción inquebrantable. Su iglesia prosperó, pero él nunca permitió que el éxito lo cambiara. Rechazaba constantemente las invitaciones a eventos masivos donde el enfoque no fuera Cristo. Prefería su estudio modesto y la soledad antes que las plataformas lujosas. Su estilo de vida siguió siendo sumamente sencillo, viviendo en casas pequeñas, prefiriendo usar los recursos para misiones y no para su propio ego. En la cima de su influencia, Tozer seguía orando incansablemente. A menudo se apartaba de todos para reflexionar en silencio. No buscaba fama ni exaltación personal. Llevaba dentro de sí una reverencia constante ante lo santo. No se veía como la gran estrella evangélica, sino como una simple voz que clamaba en el desierto. Sus escritos, traducidos a múltiples idiomas, parecían impactar la teología evangélica hacia una profundidad que pocos líderes alcanzaban. Lo que comenzó con lecturas solitarias en el sótano de una fábrica había adquirido una influencia mundial, como si el propio Espíritu Santo condujera cada palabra que él redactaba. El ascenso de Tozer como editor de la revista Alliance Weekly no fue un movimiento político, fue simplemente el paso natural de su profunda madurez espiritual. Había hambre por sus textos, una necesidad de verdad sin diluir que aumentaba día a día. Y así, entre oraciones y largas horas en su escritorio, aquel hombre sin diplomas teológicos se preparó para guiar el pensamiento de millones, sin imaginar que su pluma escribiría uno de los capítulos más influyentes en la historia de la espiritualidad moderna. La iglesia de Tozer en Chicago, en la que pastoreó por más de 3 décadas, nunca buscó ser un centro de fama. Sus reuniones eran formales y sobrias, contrarias al espectáculo que empezaba a reinar en Estados Unidos. El enfoque era siempre la majestad de Cristo y el llamado a la cruz. Nada hacía pensar que desde un púlpito tan reacio a las modas modernas se alimentaría espiritualmente a tantas generaciones futuras. Cuando las personas acudían a escucharlo, se encontraban con un ambiente de profunda reverencia. Nadie imaginaba que los sermones de ese hombre sencillo serían leídos en todos los rincones del mundo entero mucho tiempo después. Esa sobriedad combinaba perfectamente con el corazón de Tozer y su visión teológica. El deseo absoluto de conocer a Dios sin depender del entretenimiento o las estructuras grandiosas. Sus enseñanzas fluían de sus largas horas de contemplación. Su pasión era que la congregación experimentara a Dios de forma personal. Instaba a los creyentes a la adoración profunda y a una rendición total de la voluntad. Aunque el orden de sus cultos era tradicional, la presencia de Dios era innegable. Tozer detestaba la frivolidad en la casa de Dios. Insistía en cantar los himnos de los grandes místicos y reformadores. Muchos afirmaban que al escucharle predicar sentían el peso de lo eterno de una manera difícil de describir. Experimentaban un choque con la santidad divina que desnudaba el corazón. Parecía que cada persona que lo leía era confrontada por algo mucho mayor que la literatura en sí.
Tozer no buscaba protagonismo. Con frecuencia pasaba tanto tiempo arrodillado en su estudio que los pantalones se le desgastaban en las rodillas. Oraba con el rostro en el suelo, clamando no por fama, sino porque sentía la profunda necesidad de humillarse para que solo la gloria de Dios brillara. Aquella devoción radical impactaba a quienes llegaban a conocerlo íntimamente. Mientras muchos pastores buscaban construir grandes imperios y visibilidad, Tozer buscaba menguar. Y cuando finalmente subía al púlpito para predicar, su voz era clara, incisiva y cargada de urgencia. No manipulaba las emociones, jamás usaba trucos psicológicos, solo exponía la grandeza de Dios y exigía una entrega total. Fue en este ambiente de fuego profético donde surgieron corazones verdaderamente transformados. Personas de fe tibia salían encendidas con un anhelo ardiente por la santidad. Otros relataban que sus vidas mundanas perdían atractivo al ver la hermosura de Cristo. No había luces de colores, ni bromas baratas en sus mensajes. El arrepentimiento fluía de manera genuina, despertando conciencias dormidas en la rutina. Cada vez más creyentes adoptaban el llamado a una vida de adoración incesante y profunda contemplación. Para la iglesia conformista, aquello era demasiado estricto. Para los sedientos, era un oasis. La comunidad evangélica comenzó a leerlo masivamente. No pasó mucho tiempo antes de que sus libros fueran clásicos indiscutibles. Tozer fue invitado a conferencias y convenciones, aunque a menudo incomodaba a sus propios anfitriones. Denunció la comercialización de la fe, llamando circo religioso a las iglesias que sustituían el Espíritu Santo por el mero entretenimiento humano. Cuestionaba abiertamente la falta de discernimiento del liderazgo evangélico, pero su valentía atraía a los verdaderos buscadores. Personas cansadas de un cristianismo vacío encontraban en sus libros el manantial que necesitaban, y muchos de ellos terminaban de rodillas, transformados por una majestad divina que antes ignoraban. La profundidad de su visión de Dios llamaba poderosamente la atención de todos. En una época donde la iglesia se volvía superficial, era fascinante ver cómo un pastor sin formación académica era leído por obreros, estudiantes y grandes teólogos por igual. Su mensaje cruzaba barreras denominacionales y unía a quienes anhelaban a Dios. Su pluma se convirtió en un punto de encuentro espiritual insuperable, donde el intelecto se arrodillaba ante la adoración pura. Su postura firme despertaba admiración en muchos y el rechazo de los que preferían la comodidad. Para los líderes pragmáticos, su crítica constante era pesimista. Para Tozer, en cambio, era una advertencia amorosa de lo que Dios exigía a su novia, la Iglesia. Fue en ese contexto que muchos defensores del crecimiento eclesiástico moderno cuestionaron su enfoque. Líderes que promovían campañas masivas de marketing religioso quedaban profundamente incómodos con sus advertencias. Consideraban que Tozer era demasiado místico, demasiado anticuado y rígido en su visión de la adoración. Quisieron convencerlo de relajar sus sermones, de hacer la religión más atractiva al mundo y ajustar sus exigencias. Pero Tozer no cedió. No se dedicó a las peleas políticas internas, solo mantuvo su mensaje con una firmeza inquebrantable. Donde el mundo veía éxito evangélico, Tozer veía idolatría y pérdida de la esencia. Esa claridad marcó su papel como un profeta del siglo XX. Mientras tanto, el impacto de sus libros seguía extendiéndose imparable. Sus editoriales llegaban a pastores de todas las denominaciones, muchos despertados por su lucidez. Leían sus libros, reflexionaban en oración y regresaban a sus púlpitos con un fervor renovado. Sus escritos cruzaron rápidamente todas las fronteras geográficas. La búsqueda de Dios
Llegó a Europa, América Latina y a los campos misioneros de África. Creyentes en todo el mundo atesoraban las publicaciones que fluían del bolígrafo de aquel pastor en Chicago. Cristianos de todas las esferas, hambrientos de verdad, sintieron que Dios los llamaba a una devoción mucho más radical. En su vida privada, la devoción de Tozer no menguaba. Pasaba horas en adoración silenciosa, experimentando un sentido de la presencia divina tan denso que marcaba toda su personalidad. Quienes lo conocían de cerca percibían su reverencia perpetua ante lo eterno. Sus lectores encontraban una libertad teológica que rompía la aridez de la religión institucionalizada. Tozer enseñaba con humildad y nunca se consideró la estrella del evangelicalismo. Creía que solo el Espíritu Santo revelaba a Cristo y que su papel era apuntar incesantemente hacia Él. Continuaba escribiendo de rodillas. Buscaba conducir a los creyentes a la madurez. Después de largas horas de predicación, solía viajar en tren, meditando y leyendo poesía mística o a los padres de la iglesia. Sabía que la fe profunda exigía contemplación, quietud y aislamiento del ruido del mundo. Su ministerio literario seguía consolidándose de forma impresionante. Pastores de muchas partes viajaban largas distancias para escucharlo predicar y recibir consejo. Sus conferencias congregaban a multitudes sedientas de su sabiduría. Las universidades cristianas requerían sus libros en sus planes de estudio. Mientras esto sucedía, el mundo evangélico reconocía que aquel hombre autodidacta era una de las mentes espirituales más brillantes de la nación. Sin embargo, con el reconocimiento también llegaron las cargas, la pesada agenda, las demandas de artículos continuos, las expectativas de los líderes denominacionales y su llamado profético inagotable ponían a prueba sus fuerzas físicas y emocionales. Aún así, Tozer continuó su obra, sostenido por una vida devocional disciplinada que nunca descuidó. Su día a día reflejaba esa misma urgencia espiritual sobre la que predicaba. Entre las presiones ministeriales, la escritura y la oración ferviente, él procuraba mantener su alma pura y alineada con la visión de la gloria divina, que lo guió desde su juventud en la fábrica. Su mensaje seguía siendo cortante y purificador, y en medio de la fama evangélica, de los elogios y de las multitudes en conferencias, Tozer permanecía igual que al principio, humilde, reverente, buscando esconderse en la cruz, consciente de que solo Dios merece ser exaltado. Con el paso de los años, Tozer no dejó de advertir sobre los peligros del modernismo dentro de la iglesia. Sentía el peso de ser un atalaya, viendo cómo la fe pura de muchos se diluía en programas vacíos y pragmatismo empresarial. Su labor como editor lo obligaba a lidiar con las crecientes controversias teológicas de su época. Ya no solo era un pastor local, se había convertido en el referente espiritual de miles, y con esa plataforma surgieron las críticas de aquellos que preferían un cristianismo más complaciente con el mundo. Sus advertencias proféticas ponían a prueba a un liderazgo evangélico que a menudo prefería ignorar sus reprensiones severas. Para Tozer, la verdadera amenaza era la pérdida de la reverencia. Mientras otros pastores buscaban números y técnicas de marketing, él clamaba por la santidad. Lo que la iglesia llamaba progreso, Tozer lo diagnosticaba como decadencia. Percibía esta apostasía con profundo dolor en el alma. Era un hombre consagrado, pero con una pluma implacable contra el pecado. El desgaste de advertir constantemente a una iglesia dormida y de cargar con la responsabilidad profética afectaba su salud. En medio del frenesí de una sociedad materialista, Tozer encontraba su verdadero refugio cerrando la puerta de su estudio y postrándose en adoración silenciosa. Su esposa, Ada, estuvo a su lado durante las largas décadas de su ministerio en Chicago.
sosteniendo a la familia en medio de las enormes exigencias del llamado de su esposo. Ella fue la compañera silenciosa de un hombre cuya mente estaba siempre enfocada en las realidades celestiales. Criaron juntos a sus 7 hijos con sencillez. Para él, su biblioteca y sus horas a solas con Dios eran el verdadero descanso del alma frente a las presiones del ministerio. Su hogar se mantuvo siempre alejado del lujo, priorizando la austeridad. El cristianismo a su alrededor cambiaba rápidamente. Las iglesias adoptaban la psicología, los negocios y la industria del entretenimiento. Tozer advertía incansablemente que estas modas dejaban un vacío espiritual catastrófico. La iglesia evangélica atravesaba una transición peligrosa hacia el secularismo. Aunque Tozer escribía con fervor para corregir el rumbo, sabía que la popularidad de su mensaje chocaría siempre con el orgullo humano. Pero Dios seguía obrando a través de un remanente que se negaba a doblegarse ante el espíritu de la época. Al final de su vida pastoral en Chicago, Tozer se trasladó a pastorear en Toronto, Canadá. Sus últimos años estuvieron dedicados a seguir predicando la verdad inalterable de Dios, aunque las iglesias a nivel general se enfriaban en su teología. El mundo moderno aceleraba su ritmo, perdiendo por completo el concepto de la reverencia divina. Nuevas mega iglesias surgían basadas en el pragmatismo, independientes de toda profundidad bíblica. Y aún así, Tozer permaneció fiel a su llamado profético hasta el último aliento. Nunca lo midió el éxito por la cantidad de asistentes. Para él, lo único esencial fue la autenticidad de conocer a Dios. Continuó escribiendo obras inmortales como El conocimiento del Dios Santo, su obra cumbre redactada poco antes de su partida. Pastoreó en Canadá a una congregación que anhelaba sus enseñanzas. Quienes lo escucharon en esos años atesoraron su madurez espiritual, viendo en él a un hombre consumido por la eternidad. Durante el final de su vida, Tozer recibía correspondencia de todo el mundo. Pastores y laicos agradecían sus escritos, confesando que sus libros los habían rescatado de la sequía religiosa. Cartas de agradecimiento llegaban desde todos los continentes, demostrando su enorme legado. En diferentes seminarios, misiones y rincones donde el Evangelio es predicado en serio, sus palabras forjaban un carácter nuevo en líderes y congregaciones enteras. El impacto de su llamado a una vida rendida al Espíritu seguía dando frutos transformadores. Muchos pastores recobraban el valor para predicar el arrepentimiento bíblico genuino. Tozer veía con humildad cómo Dios usaba su obediencia. Los años avanzaron y su salud finalmente comenzó a debilitarse. Nunca acumuló riquezas, cedió sus derechos de autor y vivió de manera extraordinariamente modesta. Siguió viviendo con sencillez hasta el último día. Aún en su vejez, mantenía intacta su disciplina de oración y estudio, sumergiéndose en el misterio de la Trinidad. Quienes estuvieron cerca afirmaban que su presencia transmitía el aroma del cielo, como si habitara más allá que aquí, reposando en Dios. El 12 de mayo de 1963, Aidan Wilson Tozer falleció a los 66 años, tras sufrir un ataque al corazón que lo llevó finalmente a la gloria que tanto buscó. Su partida fue tranquila, un paso natural hacia la presencia de aquel que buscó con tanto ahínco. Su epitafio fue tan sencillo y directo como sus sermones. A. W. Tozer, un hombre de Dios. Dejó este mundo de la misma manera en que lo había caminado, despojado de vanidades terrenales y con su corazón completamente cautivado por Cristo. Fue sepultado en Akron, Ohio, en un cementerio discreto y sin monumentos grandiosos, pero con un legado espiritual insustituible. Su esposa Ada preservó el recuerdo de su dedicación. Recordaba las largas noches en que Tozer intercedía por la iglesia,
su pasión por la verdad y la devoción sagrada que llenaba el hogar cuando él escribía sus obras. Ese testimonio vital perduró. El legado de Tozer, lejos de extinguirse, se fortaleció tras su muerte. El movimiento evangélico conservador y aquellos que buscan una teología mística y profunda siguen teniendo en sus libros un pilar fundamental. Sus obras han vendido millones de copias, alimentando a incontables cristianos alrededor del mundo. Hoy millones de lectores de todas las denominaciones comparten esa sed insaciable por la majestad divina gracias a sus escritos. En toda América Latina, pastores, jóvenes y estudiantes leen sus advertencias como antídotos contra la superficialidad, reconociendo su incalculable aporte. Su pluma profética continúa viva, generación tras generación. La historia de Tozer nos recuerda que Dios no necesita credenciales académicas para forjar a un gran teólogo, que un hombre rendido a la oración vale más que todas las estrategias humanas, que la popularidad no es medida de la verdad y que las palabras nacidas en el secreto del estudio pueden sacudir la conciencia de millones de personas. Antes de despedirnos, escribe en los comentarios qué parte de esta historia tocó tu corazón y qué otro héroe de la fe te gustaría escuchar en nuestro próximo video. Historias como la de Aidan W. Tozer siguen vivas porque continúan encendiendo corazones en cada rincón donde alguien busca con sinceridad y temor reverente un encuentro real con Dios.